cual se hacen los tabernáculos, los agrarios, los vasos sagrados, los templos, esa materia que es el pan y que es el vino, que servían para la transformación y el ingreso de la materia en un Sancta Sanctorum, al menos en su apariencia. Nada de esto, por cierto, se agota en la jurisdicción de los sentidos ni en la jurisdicción de la mera razón, pues como todo lo relativo al orden sobrenatural es misterio inaccesible a nuestros medios naturales de conocer, pero para la fe es campo abierto. Cristo se sirvió de toda la naturaleza para algo, del mundo físico. Tomó todas las alegorías, todas las comparaciones, todas las parábolas de su evangelio, donde le oímos así propio llamarse luz, agua, piedra, camino, vid, flor, fruto, trigo, pan, vino, vestidura, casa, templo, todas como sacramentos de Cristo. ¿Cómo vería Cristo el mundo? ¿Cómo vería Cristo las cosas? ¿Qué ojos? Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios aún a través de las cosas. Tienen esa mirada de águila que les permite llegar al fondo de las cosas. No les ayudará más a los artistas que esta visión de fe, por cierto, que es transfigurante de la materia y que le hará reflejar la belleza eterna. Por eso es tan fea esa inquina que algunas personas religiosas experimentan durante el orden artístico. Es una injuria al Creador. La fe es la mejor escala para subir al ideal artístico, luego a otro ideal que está mucho más alto que el arte y al cual puede remontarse de un salto cualquier fiel, digamos así. Sin duda que el alma de un gran pintor romano, de un Rafael o de un Botticelli se saturaba de imágenes y de ideas admirables al pasear por la campiña, por el campo de Roma. Pero ¿qué no habría en el alma de aquel Francisco de Asís, cuando vencido del Espíritu de Cristo y ardiendo de amor a Dios, reía y conversaba con las flores, las hierbas del campo y los arroyos? Cada uno de nosotros puede ser en esto como Francisco. David, el santo rey, profetizó. Expresar esto cuando el eco del Espíritu Santo cantaba con su arpa: oh Señor soberano nuestro, cuán admirable es tu santo nombre en toda la redondez de la tierra. Ojos de fe pues para las cosas. Y finalmente ojos de fe también para los acontecimientos. Tercer ámbito donde se ejercita la fe. Como toda persona y como toda cosa, así también cada acontecimiento tiene su atrio, su santuario y su Sancta Sanctorum. O si lo queremos decir con el lenguaje de los padres y hasta de Platón, tienen su cuerpo, su alma y su espíritu. De otra manera quizás, es decir, su cuerpo, es decir, su forma exterior, lo que cae bajo el dominio de los sentidos, su alma, es decir, su causa racional, y finalmente su espíritu, principio supremo como divino que es y que constituye, digamos así, la esencia sobrenatural del hecho, del acontecimiento. Y a esta última zona de cada acontecimiento hay que tratar de llegar, y solo la fe es la que nos puede servir de Cicerón en este caminata, en este itinerario de la mente hacia Dios, del espíritu y la fe. Solo la fe es la que nos puede servir de guía. Por eso ella sola es capaz de dar, junto con la verdadera inteligencia de los acontecimientos, la recta norma de conducta, el comportarse, cómo comportarse en cada caso, en cada hecho. Así como el médico estudia y trata las enfermedades del cuerpo sin tomar en cuenta las del alma, se condena al riesgo de errar en la cura totalmente o de hacerla incompleta, y de todos modos a comprometer la vida del paciente con un tratamiento más que aventurado. Así también el no apreciar los hechos, los sucesos, más que por las apariencias, y como remolque de sus efectos sensibles, no considerando sino sus causas próximas y secundarias, es incapacitarse para entender las guías de Dios. Y por consiguiente caminar a tientas, al menos en el orden cristiano de teología de la historia, con evidente riesgo de errar el camino. Debajo de los hechos contingentes y variables, producidos inmediatamente por la libertad del hombre, están la ciencia, la sabiduría, la omnipotencia soberana de Dios. Está su infinito amor, en cuyo seno se engendra el grandioso y misericordioso designio de santificar y de unir en Cristo a todas las criaturas. Están todos los esplendores que de este querer se irradian y todas las gracias maravillosas que de él proceden. Así como partiendo de la fuente, por humilde que sea, de un río, y siguiendo la corriente no se puede menos ir al mar, así, en sentido inverso, cuando partiendo del acontecimiento menos importante remontamos el curso de las causas que lo producen, no se puede menos de llegar a Dios. Causa absolutamente primera y última de aquel universal efecto que el Padre y Cristo de consuno están obrando siempre, como dice el Evangelio: mi Padre obra y yo también obro. Es decir, ver en los acontecimientos la mano de Dios. Tenemos un ejemplo de esto
en aquel hecho tan impresionante que nos cuenta la Escritura sobre David, el rey David, ese hombre tan atractivo, tan atrayente, tan pecador al principio, tan santo luego. Pues bien, en pena de su pecado, nos cuenta la Escritura, huía David penitente, arrojado de Jerusalén por su hijo rebelde, por Absalón. Rey de Jerusalén era echado, huía por su hijo. Y mientras él huía, papelón, digamos así, el gran rey David huía de su ciudad, escoltado por unos pocos sirvientes, servidores fieles, vagaba por aquellos caminos de Tierra Santa que tantas veces habían paseado victorioso. Y aquí que desde una ciudad le sale al encuentro, un pueblo, le sale al encuentro un hombre que, siguiéndole de cerca, lo empieza a apedrear, a tirarle piedras a él y a sus sirvientes, y a maldecirle y a insultarle, gritándole: anda, anda, hombre sanguinario, hombre de Belial, ahora te ha dado el Señor el pago de toda la sangre derramada de la casa de Saúl, por cuanto tú le usurpaste el reino, el Señor le ha traspasado a manos de tu hijo Absalón. Entonces la escolta del rey quiso castigar a estos insolentes, a este insolente digo, ¿no? Pero David, a pesar de sus extravíos, había conservado fe viva, aumentada entonces por el recuerdo de sus culpas que le trajo a colación este hombre, su arrepentimiento y sincera humildad, y despojándose de su humana vestidura para levantarse precisamente esta reacción sobrenatural de este hecho concreto, confesando públicamente lo que esa luz le mostraba, dijo, dejando maldecir: quizás el Señor se apiadará de mí y me volverá bienes por las maldiciones que en este día recibo. Así es como la fe nos introduce en el santuario de los eternos consejos divinos, de los eternos designios divinos, que lo natural nos hubiera hecho reaccionar de forma totalmente distinta. Así vivió la Santísima Virgen, en medio de tantas tinieblas como tuvo que atravesar para cumplir el cargo de su maternidad divina, sobre todo durante la pasión. Jamás soltó de su mano la antorcha fulgurante de la gente, de ahí su fortaleza al pie de la cruz. Las perfecciones de Dios son abismos, sus designios, sus caminos también son sondables como su esencia, y de aquí la multitud de veces que nos dejan atónitos por su manifiesta oposición a todas nuestras mezquinas previsiones, a todos nuestros cortos juicios, hasta el punto que a veces dígase que se complace en desorientar nuestra inteligencia, Dios, con su modo de obrar, en desconcertarnos y aún escandalizarnos. ¿Cuántas veces nos resulta incomprensible cómo Dios guarda obstinado silencio, mientras nosotros tenemos por evidente que debería hablar, y ya, y hablar de manera que le entendiese en todo? ¿Cuántas otras veces Dios parece dormido, sin escuchar para nada el clamor con que durante años y años le pedimos que se muestre, que obre? Qué severo y hasta qué duro lo vemos a veces con los que no perdonan fatigas por agradarle, y qué indulgente a veces aparece con los que ni aún de él se acuerdan. Qué tolerantes se muestran, qué insensibles las traiciones de unos a las blasfemias de otros. Y esto no solo con los individuos, sino con las sociedades y hasta con la iglesia misma de él tan amada. Todo esto nos desconcierta completamente, y si lo tomamos todo con los ojos humanos, fácilmente hacemos correr peligro a nuestra fe. Ciertamente sabemos que así tiene anunciado que obrará Dios. Cristo ha dicho que obrará así, y que aún en el Evangelio nos dicta como deber de no prometernos otra cosa. Pero así todo, no hay forma de que nos habituemos a tantas aparentes contradicciones, y cada vez que se produce el espectáculo nos desconcierta más y más. Solo la fe puede darnos paz, porque solo ella nos da luz. Velad, dice San Pablo, y están firmes en la fe, fuertes sin fide. Trabajad varonilmente y alentaos más y más. Viril teráis, obra varonilmente, fuerte sin fide. No hay otra manera. Y Pedro, ahora por un poco de tiempo conviene que seáis afligidos con varias tentaciones, para que vuestra fe probada de esta manera, y mucho más acendrada que el oro que se acrisola con el fuego, seáis digna de alabanza, de gloria y de honor en la vida manifiesta de Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien ahora igualmente creéis a que no le veis, mas porque creéis, os holgaréis con júbilo indecible y colmado de gloria, alcanzando por premio de vuestra fe la salud de vuestras almas.
espléndidas del beso pues de San Pedro, fe probada, fe acrisolada en el fuego del sacrificio, en el fuego de estos escándalos de un Dios silencioso, de un Dios mudo mientras la barca zozobra, y un Dios que es como una pared a veces ante nuestras oraciones, el que taladra todo eso, sabiendo que los designios de Dios son infinitamente superiores a los nuestros y solo las entenderemos en el otro mundo con plenitud, penetrar pues los acontece. Una fe así se acrisola a través de la paciencia, una fe así se acrisola, se hace poderosísima, capaz de mover montañas. Así que tres niveles, tres ámbitos en los cuales se ejercita nuestra fe: el nivel de las personas, el nivel de las cosas y el nivel de los acontecimientos. Obviamente que si viviéramos un espíritu de fe así, encarando las personas con las que nos topamos, buenas o malas, amigas o enemigas, las cosas, la materia, las cosas que nos rodean y los hechos, evidentemente nuestra vida sería ya un comienzo del cielo, sería ya tener parte en esto, una especie de trasplante de ojos, de los ojos divinos en vez de nuestros ojos de la carne, y todo lo veríamos mucho más como es en realidad, y cómo lo veremos en el cielo. En el cielo nos reiremos de toda esta importancia que le hemos dado a las interpretaciones puramente visuales, sensibles o racionales de las cosas, y cómo la verdad estaba mucho más allá. Solo nos permite iniciar un poquito el comienzo en este arcano de Dios. Hagamos pues esta segunda meditación hasta que se toque para el rezo del rosario y luego la Hemos empezado la otra vez a hablar de la fe en esta obra de Monseñor Shargay, el obispo auxiliar del cardenal Pi, y vamos a decir ahora una palabra sobre la esperanza cristiana, siguiendo también sus escritos, sus ideas principales. En realidad es imposible vivir sin esperanza. O sea, casi más que la tierra, así como la tierra no puede vivir sin sol, así el corazón del hombre es incapaz de subsistir si corta amarras con toda esperanza. Y por eso a toda hora necesitamos esperar, a toda hora. Y preferimos a no hacerlo de modo alguno, hacerlo sin fundamento, con tal de no dejar de esperar. Porque si triste es la esperanza vana, más triste es todavía la desesperación total. Si de algún lado ha sido proscrita la esperanza, no es en la tierra, es en el infierno, el único lugar. Fuera del infierno todo el mundo espera de alguna forma. Eso está íncito en el corazón del hombre, Dios nos ha hecho así al nacer. Y por tanto era imposible que un afecto de tanta importancia, tan entrañado en nosotros, no entrase en el proceso de la vida cristiana, ya que no hay en el orden de la naturaleza ningún principio vital, ninguna tendencia puesta por Dios que el cristianismo no tenga por suyo, que no asuma el cristianismo y no lo consagre para emplearlo como medio propio, como medio adecuado para el fin sobrenatural. Y al hacerlo así, al asumir esta esperanza humana que tenemos, esta expectativa humana que tenemos, la transforma. El orden sobrenatural realza su objeto, realza su fin, ¿no? Es una palabra, lo deifica la esperanza como lo deifica todo lo que toca, lo hace divino en cierta manera. Pues bien, si la esperanza natural es como el alma de nuestra vida de hombre, nuestra vida humana, la esperanza sobrenatural que se nos infunde por el bautismo es el alma de nuestra vida de cristianos. La primera esperanza, la esperanza puramente humana, viene a ser como una sombra profética que prefigura esta segunda esperanza que Dios planta en nosotros en otro nivel muy superior, sobrenatural. El objeto propio de la esperanza es, como sabemos, aquella participación real, plena, definitiva y por tanto eterna, si no se sacia plenamente la esperanza, de la vida esencial de Dios, la bienaventuranza, la gloria, el cielo, el fin último. Y la esperanza se apoya en tres fundamentos, que he puesto ahí en el pizarrón para ayudar mejor el esquema de lo que va a decir Monseñor, estoy más o menos con algún comentario reproduciendo. Tiene tres fundamentos, tres sustentáculos. El primero de ellos es la naturaleza de Dios, lo que es Dios en sí, las cualidades de Dios, digamos. Segundo, sus palabras, o sea, Dios nos ha hablado de este tema, ha sacado a luz, ha
expresado, ha revelado aquello que está en su naturaleza, y en tercer lugar nos ha dado prendas por adelantado, nos da dones por adelantado que nos hacen ya preludiar ese fin último. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la primera parte, lo que está ahí a la izquierda de ustedes en el pizarrón. Vamos eso a comentar ahora para estos primeros puntos de meditación. Ya que esta empresa de nuestra salvación, si queremos llamarlo así, el negocio, como decían a veces los antiguos, de nuestra salvación, es, digamos, un negocio que nos interesa a nosotros, de una manera muy particular, le interesa más a Dios, podríamos decir, más le interesa a Dios que a nosotros. Ya vamos entrando en el fundamento de la esperanza. Todo nuestro ser de cristianos depende de Dios, y en Dios tiene su término. Todo, nuestras potencias, lo propio que nuestra esencia, todos nuestros actos y potencias, todo depende de Dios. La cuna de cada hombre que viene a este mundo es el comienzo de una larga jornada que termina en la eternidad. En esta obra de la salvación, Dios lleva la parte suprema, lleva la parte principal. Como dice Monseñor Gay, si no es injurioso o irreverente aplicarle calificativos que entre nosotros expresan actos un poco vulgares, a veces demasiado vulgares, dice que en esta empresa Dios es el fundador, el capitalista, el gerente y el colaborador. Es decir, es el que hace el plan de la empresa, determina sus condiciones, la provee de fondos y ordena su gestión, vigila los trabajos, tomando parte en ellos más que por mitad. Él solo puede asegurar el éxito de esta empresa, en última instancia, cuya importancia solo él puede evaluar, mucho mejor que nosotros, así como él se reserva repartir los beneficios. Pues bien, para toda empresa que debemos llevar en compañía de otro, lo primero que necesitamos saber es el capital de nuestro socio y sobre todo sus prendas naturales. ¿Es apto para lo que nos proponemos? ¿Trabajará con buena voluntad? ¿La tendrá siempre? ¿Es rico? ¿Es entendido en el asunto? ¿Es honesto? En resumen, uno se puede confiar, se puede fiar en él. Hemos dicho que el primer fundamento de la esperanza es la naturaleza de Dios. En nosotros una cosa es nuestra naturaleza y otra nuestro carácter personal, nuestros medios. Pero en Dios todo eso es una sola y misma cosa. El Padre es una soberanía infinita. Es decir, que no solo domina como Señor absoluto sobre todas las cosas, sino que su poder no tiene límites, ni por tanto lo tienen los medios que al cumplimiento de sus designios le agrada aplicar. Dios es lo más grande, lo más excelso, lo más fuerte que todo. Nada le sujeta, nada le comprime, nada lo modifica, nada lo circunscribe. Para gobernar su creación hace un gran código, una ley universal que a todo lo creado liga, pero a él no lo liga en realidad. Él está por encima de todas sus leyes. Él es el que ha hecho el cosmos, ha hecho que la noche preludie el día. Él es el que compela a los demonios para que le ayuden en la obra de salvar a los hombres, etc. Este es el ser de quien en definitiva depende nuestra salvación. El fundamento de nuestra salvación es que este Señor, que le interesa nuestra salvación, es un Señor absoluto. El manantial de gracia para nosotros es este Dios, este Señor soberano, que se interesa en este tema y tiene todos los medios para lograr la victoria en este tema. Este es el Dios que nos dicta como precepto esperar en Él. Como precepto nos dicta eso, esperar en Él. Si por ventura entre Él y nosotros se levantase la más leve sombra de desconfianza, no será ciertamente porque recelemos que de nada pueda servirnos. Y lo que esa soberanía de Dios tiene de absoluta, eso mismo tiene de ilimitada su bondad, de infinita su bondad. O mejor dicho, Él es la bondad misma. Con lo cual enunciamos la segunda perfección, otra perfección de su ser, y por consiguiente otra razón para poner en Él nuestra esperanza, además de su soberanía absoluta. Dios es bueno como serlo no puede sino Él. Comparada con su bondad, ni aun la de la Santísima Virgen puede llamarse con el mismo nombre. La Virgen no es buena si se lo compara con Dios.
e incluso el corazón humano de Cristo, la bondad de ese corazón insondable, según decía San Pablo, quien ha conocido la altura, la anchura, la longitud del corazón de Cristo, en cuyo espacio cabe el mundo entero y 1000 otros mundos, es un átomo delante de la de Dios. Y esto es lo que responde el mismo Jesús cuando aquel hombre se le acerca y lo llama maestro bueno, y él le responde al que así lo llamaba: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Es decir, que la bondad del corazón humano de Cristo, en comparación con la bondad divina, no es bondad, no merece casi el nombre. ¿Por qué me llamas bueno? Así que tenemos un Señor absoluto, capaz, por tanto, de llevar adelante un proyecto, que no se pone leyes, digamos, Él es la ley. Segundo, ese Señor es la bondad misma. Y junto con ser bondad, Dios es, como dice San Juan, amor. De hecho, lo mismo es una cosa que otra, pero para nosotros la idea de amor añade algo a la idea de bondad. Diríase que el amor es como el término objetivo de la bondad, que la bondad es un tesoro y el amor es la mano que saca de allí para regalar, para gastar. La bondad de Dios es pues una bondad amante, digamos, es una bondad generosa, y lo es de tal manera que le ha movido a amar hasta la nada misma. Hasta la nada misma, en cuanto que nos sacó de la nada. Por eso existen criaturas, porque llegó a amar hasta lo que todavía no era. Pero siendo Dios amor hasta el extremo de amar aún lo que no existe, ¿cuánto más amados podemos pensar? Y debemos pensar, ¿no serán los seres a quienes Él ha dado libremente la existencia? Con cuánto ahínco no anhelarán verlos consumados, perfectos, dichosos, de todo punto conformes a su eterno arquetipo, residente en la mente divina y alcanzando el fin que a cada uno de ellos les prescribió cuando les dio el ser. Tenemos pues un Dios que ama, un Dios que nos ama y que nos ama porque Él es amor. Existir, amar y amarnos a nosotros, todo eso es en Él una misma cosa. Todo eso se confunde, es una misma sola necesidad de ser que Él tiene. Por tanto, ¿cómo, por mucho que esperemos, puede ser nunca excesiva nuestra esperanza? E incluso cuando intercede el pecado, en este plan de Dios, su bondad se trocó en amor, decíamos, para sacarnos de la nada, y así ahora se troca en misericordia. El amor se trueca en misericordia. Así como la bondad de Dios se trocó en amor para crearnos, así para salvarnos de esta nueva instancia del pecado, su amor se trueca en misericordia. Es decir, es el verbo que se encarna. Con esto queda dicho todo, pero con una sola condición, a saber que el pecador espere, que aún el pecador espere. Sin duda que la santidad divina mira con horror al pecado, como que le mueve a levantar el brazo tremendo de su justicia. Pero esto es cabalmente lo que mueve mucho más todavía su misericordia que todos los otros males que puedan sobrevenirnos. Por tanto, a esa magnitud de la desventura se proporciona la magnitud inmensa de su compasión. Y por eso la divina misericordia y la bondad divina se exceden en misericordia a sí misma en este caso, para que el pecador, viendo tal exceso de bondad, emplee su libertad en esperar, por lo menos. Podemos compendiar esta materia y terminar este punto primero con solo abrir el Evangelio y mirar a Jesús, mirar a ese niño recién nacido, mirar a ese adolescente tan puro, a ese médico tan compasivo, a ese buen pastor, a ese padre benigno del hijo pródigo, que se deja besar los pies por la pecadora más despreciada. Ese hombre es Dios. No es ya imagen, no es ya figura de Dios. Es Dios, pues quien ve a Jesús ve al Padre. Es Dios manifestado, Dios vivo y real. Es Dios el amor, el poder y la misericordia encarnadas ante nosotros. Esto es lo primero que hemos hablado, su naturaleza. O sea, fundamento de nuestra esperanza es la naturaleza de Dios, gran soberanía que está unida con una infinita bondad que se hace amor y que se hace misericordia. Pero Dios ha hecho indeciblemente más que revelársenos. Es rico y de su riqueza quería colmarnos. Y así nos ha empeñado su palabra, además. Su palabra que funda nuestra esperanza, otro fundamento de nuestra esperanza. La palabra empeñada
al menos cuando los tiempos eran más decentes que ahora, es lo más sagrado entre las cosas humanas, la palabra de honor que se decía, que será la palabra de Dios. Si hay algo manifiestamente divino en el universo, visible es precisamente la estabilidad. Miles de años hace que el día suceda a la noche sucede al día, la primavera al invierno, el verano a la primavera. ¿Y cuál es el secreto de esa constancia del cosmos? ¿Cuál es la base firme de este orden admirable? La palabra de Dios. Él habló y todo quedó hecho, en última instancia. Una sola palabra de Dios. Hablando sigue. Toda la conservación, todo permanece sobre una palabra, dicha allí al comienzo de nuestra historia. Comparada entonces con la inmutabilidad de esa palabra divina, toda palabra de criatura, toda criatura en última instancia es movediza, como leve paja, comparada con esa palabra de Dios, la nuestra, por más grande del más grande hombre, no vale nada. Pues bien, esa palabra creadora, esa palabra conservadora de todo cuanto existe, es la misma que Dios tiene empeñada con nosotros. Es la que ha empeñado, es su palabra de honor, es el honor de Dios que está en juego, es la gloria de Dios. Toda nuestra vida está sumergida en un océano de promesas de nuestro Padre que está en los cielos, y toda, sin excepción, tiene por objeto y término nuestra salvación eterna, así como la preludian y la disponen. Y esto no es privilegio exclusivo de los hijos del Evangelio, del Nuevo Testamento. Este don data desde el principio, en medio de tantas lágrimas amargas como inundaron el rostro de Adán y de Eva, culpables, castigados, proscritos, conocedores de la enormidad de su crimen, pudieron, sin embargo, leer ya en el corazón lastimado, no endurecido de Dios, la siguiente decisión: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. De esta palabra están llenas las Escrituras, como que cabalmente es el objeto y el fin próximo de ellas. Mis palabras no fallarán, dijo Cristo, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no fallarán. Pues bien, ¿cuáles son estas palabras de Dios que dicen relación con la esperanza, que fundan nuestra esperanza? Podemos recordar algunas que están en el Evangelio o en el Antiguo Testamento ya. Dice en algún lugar: pues ¿qué responde el Señor a su pueblo? ¿Puede la mujer olvidarse de su niño sin que tenga compasión del hijo de sus entrañas? Pues aun cuando ella pudiese olvidarlo, yo jamás podré olvidarme de ti. Es el Dios entonces, más que paterno, materno ahora. Una mujer no puede olvidar al hijo de sus entrañas, mucho menos nos podrá olvidar Dios. Así que voy aquí una palabra que no es una guitarreada de Dios, una cosa seria, son palabras que no fallan. Seré para contigo, dice en otro lugar, más compasivo que una madre. Se ve que este ejemplo de la madre a él lo mueve. Lo vemos una madre con un hijito en sus brazos. Pensemos que así somos en los brazos de Dios, en última instancia. Él ha querido compararse expresamente con eso. Yo mismo, dice, os llevaré en brazos hasta la vejez, hasta que encanezcáis. Yo os llevaré y yo os salvaré. Entonces, en los brazos de Dios, en última instancia, eso es lo que Él nos dice. O sea, hasta la vejez, hasta las canas. En los brazos de Dios, porque en los brazos de Dios siempre somos como niños para Él. Siempre estamos en su regazo, siempre nos mira así. Por eso la importancia de nuestra parte, digámoslo entre paréntesis, de esa infancia espiritual, que no tiene nada que ver con la personalidad y la madurez de la personalidad, que por el contrario es propio de esa madurez irse considerando cada vez más niño y cada vez más en los brazos de Dios, como un hijito en los brazos de su madre. Él lo ha dicho expresamente, son sus palabras. Todo lo verdadero, entonces, lo justo, lo bueno, lo santamente gozoso que se quiere y se pueda querer de Dios, todo nos lo otorgará, dice, con que se lo pidamos, y mientras nuestras condiciones fueren más elevadas, más seguros podemos estar de que nos lo dará. Y si le pedimos, dice San Bernardo, si le pedimos nada menos que el bien infinito, entonces tengamos la concesión por indefectible. O sea, Dios nos puede negar la salud si se la pedimos a veces, ¿no es cierto? O sea, a veces niega cosas que no nos convienen, Él sabe por qué. Pero si le pedimos la salvación eterna, no la puede negar. No la puede negar, porque eso no hay ninguna condición, digamos así, en contra.
En verdad, cuanto pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y se compromete bajo juramento. En verdad os digo, jura Dios, la palabra de Dios, la palabra creadora, conservadora, misericordiosa, esa es la palabra que jura. En efecto, dice San Pablo, queriendo Dios mostrar más cumplidamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, de su decisión, interpuso juramento, para que a vista de dos cosas inmutables, promesa y juramento, en que no es posible que Dios mienta, tengamos un poderosísimo consuelo los que consideramos nuestro refugio en alcanzar los bienes que nos propone la esperanza, la cual sirve nuestra alma como de áncora segura y firme, y penetra hasta el santuario que está del velo adentro, donde entró Jesús por nosotros como nuestro precursor, constituido pontífice por toda la eternidad, según el orden de Melquisedec. Tal es entonces el segundo punto que hemos puesto allí, la palabra. Fundamento entonces de nuestra esperanza no es solamente la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, sino la de Dios que se expresa, Dios que se profiere, el verbo que se comunica hacia afuera y que nos asegura y nos da su palabra de honor y nos jura que si esperamos en Él, Él nos salvará. Junto con la naturaleza de Dios y además de su palabra, hemos dicho que hay otro, y con esto terminamos esta primera meditación, otro fundamento de nuestra esperanza, y son las prendas que de cumplirla nos da por adelantado. Prenda es lo que se da a una persona en cambio de otra cosa. Nos da por adelantado cual si le pareciese poco haber empeñado con nosotros su honor. Nos ha adelantado ya en cierto modo algo de la salvación. No parece en verdad, sino que no pudiendo contener el amor de su corazón, el fervor de su corazón, desde ese inmenso océano de su vida donde confluyen y de donde parten las oleadas de la eternidad, se desbordan algunas olas que se derraman sobre nosotros, como si fueran arroyos de ese manantial, que son estas prendas del corazón de Dios. Aunque estas prendas que Dios nos da son innumerables, se pueden reducir todas a una sola, de innumerables formas. San Pablo la menciona: quien a su propio Hijo nos dio, ¿qué podrá ya negarnos? La gran prenda que Dios nos dio. Evidentemente, ante una cosa tan enorme, ¿qué nos podrá negar ya? Efectivamente, esa prenda única, viva y que vale por todas es Cristo, el don de Dios, siendo como es cierto que tanto amó Dios al mundo que no paró hasta dar a su Hijo unigénito. ¿Qué prenda más se puede pedir, más valiosa y más segura que esta? Cristo es nuestra salud, nuestra salvación, y lo es en tal manera que el serlo constituye su cargo propio, es su nombre, Salvador. E incluso constituye, casi podríamos decir, su esencia, no ciertamente en cuanto Hijo de Dios, pero sí en cuanto Dios hecho hombre. Cada paso que Jesús dio en la tierra, cada vez que levantó sus ojos a lo alto, cada latido de su corazón fueron otras tantas muestras del ansia que incesantemente mostró de poseernos en el paraíso. Y otros tantos plazos, podríamos decir, hablando económicamente, de nuestra deuda que fue pagando a la justicia del Padre para comprarnos la gloria. Cada uno de los misterios de Cristo fue una cédula de crédito pagadero a nuestro favor en la inagotable tesorería de aquel Dios que, siendo por naturaleza acreedor de todas sus criaturas, quiso por amor constituirse deudor de todas. Una sola de esas cédulas firmadas por Cristo y presentadas por nosotros a su Padre bastaría para pagar todas las felicidades del cielo. Pues bien, no son una, son innumerables esos créditos que nos tiene endosados Jesús. Nuestro credo nos lo dice perpetuamente cada vez que lo rezamos, para gloria y regocijo nuestro, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, el Hijo único se hizo hombre, nació de Santa María Virgen, padeció, fue crucificado, muerto, sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que para nosotros, todo esto es para nosotros, por nosotros. Son el pesebre, la cruz, el sepulcro, la ascensión, el estar sentado. Todo eso es para y por nosotros.
no solo ya para el linaje humano en conjunto, sino para cada cual de los nacidos, pues ni ha pasado ni pasará sobre la tierra hombre alguno que mirando al crucifijo no tenga el derecho y el deber de repetir con el apóstol: me amó, así en primera persona, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo le pido prendas a Dios. Nos responde él por el profeta: ¿qué debía hacer que no haya hecho yo por mi viña? Y consideremos ahora esa reproducción viva, sustancial, universal, continua del cruento sacrificio del Calvario, cual es la Santa Misa. Triunfo permanente del amor inmolado. Reiteración continua de ese gesto nupcial. Simultánea en todo lugar y en todo tiempo, no solo de la muerte de aquella víctima saludable, sino también de su vida entera, la divina como la humana, con todos sus períodos, sus fases, sus misterios, representación ante nosotros para que nos apropiemos la sustancia de lo ya realizado. ¿Cómo Dios nos ama? Pues que Cristo sigue inmolándose siempre por nosotros. ¿Qué prenda también mayor que esta? Vignus Gloria la llamaba Santo Tomás, prenda de la gloria a la Eucaristía. Un día Teresa de Jesús, agobiada de tantos beneficios que Dios le iba dando, le preguntó: ¿cómo puedo, Señor, pagarte toda esta deuda? Y Cristo le respondió oyendo una misa. Y la misa, que no es solo sacrificio, sino también sacramento, por el que se nos da en comunión el mismo Cristo que se ofrece como víctima a su Padre. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Si con tan apretado lazo nos une pues a Cristo en la Eucaristía, realmente podemos presentarnos ante el Padre, dentro de Él, como hijos. Por eso decimos en el Padre Nuestro, nos atrevemos a decir Pater Noster, nos atrevemos porque nos hemos hecho hijos en el Hijo. Cuando su Padre mira al Hijo eterno, al Hijo encarnado, nos ve en Él, nos ve en su Hijo. Y el amor que le tiene recae de algún modo sobre nosotros también. Y el irresistible impulso de su paternidad se extiende sobre cada uno de nosotros, como una necesidad casi de su propia naturaleza de Padre. Asimismo, por el mero hecho de ser cristianos, llevamos con nosotros el gozo eterno, la complacencia que Dios tiene de sí propio, cual es el Espíritu Santo. No lo puse ahí, pero sería otra de las prendas que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo. Así como este Espíritu es el último término de la vida divina, lo que la remata, lo que la consuma en la vida trinitaria, la sella, así también en el mundo y entre los hombres es una consecuencia de la vida de Jesús, es el colofón, un fruto de sus méritos y de su sacrificio, el darnos su Espíritu. Pues bien, este don lo hemos recibido todos, primeramente en el bautismo, y los demás sacramentos tienden a asegurarnos su permanencia en el alma y secundar su operación. Él es aquella caridad de Cristo que nos apremia, que decía San Pablo, y el que cesantemente nos está santificando. El Espíritu es el agua del pozo que salta hasta la vida eterna, el que tras haber dirigido los caminos de Jesús, encaminándolo perpetuamente al Padre, nos mueve también a cada uno de nosotros por las sendas mismas hasta el mismo término, y en cuanto cabe con un ímpetu igual que a Cristo. Hay más prendas todavía, no por indigencia, porque una de estas basta para todos, sino al contrario por magnificencia de Dios. Dios siempre es exuberante, no es tacaño. Y para mejor mostrarnos la inmensidad de su amor, nos dio otra prenda tan inestimable como eficaz, de la cual solo se podría hablar todo el tiempo, que es la Virgen Madre, a quien el Espíritu llenó de tal amor a nosotros, como que este amor es la sobreabundancia que inunda su corazón hacia el Hijo amado, hacia el Hijo nacido de sus entrañas virginales. Ese mismo amor que cae sobre su Hijo divino, recae sobre cada uno de nosotros también, ese mismo amor de la Madre de Dios. Asimismo la Iglesia, cuya alma es el Espíritu Santo, la Iglesia con sus ángeles, con sus santos, con sus sacramentos, la Iglesia es especie de conjuración universal tramada por Dios para salvarnos. También ella es propter nos homines, por nosotros y por nuestra salvación. Como se ve, de mil modos se nos une Dios, se nos da Dios a sí mismo en prenda. Leemos nuestra salvación, asimismo, en tantos avisos inopinados, en tantas inspiraciones ocultas, en tantos auxilios secretos, como cada uno de nosotros sabe, ha recibido de Dios.
Realmente, como cantaba David, me seguirá tu misericordia todos los días de mi vida. Hagamos pues ahora un ratito de meditación sobre esta primera parte del tema de la esperanza cristiana. Hasta las 11:15, más o menos, 11:15, vamos a volver aquí, vamos a hacer algunos cantos antes de hacer la segunda meditación. 11:15 se toca la campana. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. El Rey nos va a llamar, nos va a invitar de una manera muy particular a acompañarlo y cuáles son las condiciones de este seguimiento del Rey Divino.